La Biblia está llena de historias que superan los límites de la imaginación humana, relatos tan profundos y tan impactantes que exigen nuestra atención. Estas narraciones, que a menudo resultan incómodas de afrontar, no son solo reliquias del pasado, son espejos que reflejan verdades sobre la humanidad, la moralidad y nuestra relación con Dios. Entre estas historias hay una tan inquietante que nos desafía a cuestionar las profundidades de la naturaleza humana y las consecuencias de alejarnos de la guía divina. Hoy los invito a emprender un viaje a través de una de estas narraciones. No es una historia fácil de escuchar. Puede despertar emociones inesperadas, posiblemente incomodidad o incluso indignación. Sin embargo, es en medio de esta incomodidad donde encontramos la oportunidad de reflexionar sobre cuestiones de justicia, responsabilidad y santidad de la vida. Si alguna vez se han preguntado qué sucede cuando nos alejamos de la presencia de Dios, descuidamos nuestras obligaciones morales o no reconocemos el valor inherente de cada alma humana, esta historia nos brinda respuestas que, aunque dolorosas, son profundamente relevantes para nuestra vida actual. Antes de seguir adelante, debo ofrecer una advertencia sincera. La narrativa que estamos a punto de explorar no es para los débiles de corazón. Trata temas que son profundamente desafiantes y emocionalmente pesados. Esta no es una historia que se pueda tomar a la ligera, ni es una que permita un desapego casual. Para abordarla se requiere coraje para enfrentar su oscuridad, reflexión para comprender sus implicaciones y oración para buscar la sabiduría que ofrece. Hoy profundizaremos en el libro de los Jueces, específicamente en los capítulos 19 al 21. Estos capítulos contienen uno de los relatos más impactantes de toda la Escritura, una historia de decadencia moral, fracaso humano y justicia divina. Al final de este video, no solo comprenderá la gravedad de esta historia, sino que también descubrirá las lecciones atemporales que contiene. Son lecciones que hablan tanto de nuestra vida espiritual como práctica, y ofrecen perspectivas que pueden guiarnos en medio de nuestras propias luchas e incertidumbres. Para comprender verdaderamente el peso de esta historia, primero debemos entender el contexto histórico en el que se desarrolla. El libro de los Jueces retrata un periodo oscuro y tumultuoso en la historia de Israel, una época caracterizada por una profunda ausencia de liderazgo y dirección moral. La frase recurrente, en aquellos días, no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía, sirve como un diagnóstico sombrío del desorden generalizado que permeaba la sociedad. El liderazgo de los jueces durante esta era fue esporádico y reactivo, y solo apareció en momentos de crisis. Durante gran parte del tiempo, el pueblo de Israel vivió sin una clara guía espiritual o política. Este vacío de liderazgo creó un ciclo de pecado, opresión, arrepentimiento y liberación. Una y otra vez, Dios levantó líderes temporales para rescatar a su pueblo, pero no se arraigó ninguna estructura duradera de gobierno o moralidad. Este contexto prepara el escenario para una de las narraciones más inquietantes de la Biblia. En medio de este caos, la historia nos presenta a un levita que vivía en la región montañosa de Efraín, en el norte de Israel. Había tomado una concubina de Belén, en Judá. En ese contexto cultural, a una concubina no se le otorgaba el estatus pleno de esposa, pero aún así estaba ligada a su pareja por la fidelidad. Por razones que no se detallan explícitamente, la concubina le fue infiel al levita y finalmente huyó a la casa de su padre en Belén, donde permaneció durante 4 meses. La decisión del levita de viajar para recuperarla parece, a primera vista, un acto de reconciliación. Sin embargo, sus intenciones pueden ponerse en duda. En lugar de buscar reparar una relación rota con sinceridad, las acciones del levita parecen impulsadas por un deseo de restaurar su honor público, un reflejo de los valores distorsionados de la época. Esta priorización del orgullo sobre la compasión subraya el desorden moral de la época, donde la reputación personal a menudo superaba el interés genuino por los demás. Cuando el levita llegó a la casa del padre de la concubina, fue recibido con los brazos abiertos y una cálida bienvenida. El padre de la mujer le brindó una hospitalidad extraordinaria, instando al levita a quedarse varios días. Le proporcionó comida, bebida y descanso, e insistió en que su huésped demorara su viaje. Este gesto de bondad refleja un marcado contraste con los acontecimientos que pronto seguirían en la historia. A pesar de los 4 días de persuasión del padre, el levita finalmente decidió partir a última hora de la tarde, llevándose consigo a su concubina. Su viaje hacia el norte los llevó a través de Jebús, una ciudad que más tarde se convertiría en Jerusalén. Cuando se acercaba la noche, el sirviente del levita sugirió que se detuvieran allí para descansar. Sin embargo, el levita rechazó esta idea, no estaba dispuesto a pasar la noche en una ciudad no israelita. Creía que un asentamiento israelita ofrecería mayor seguridad y hospitalidad, una suposición que resultaría trágicamente errónea.
Cuando llegaron a Gibea, una ciudad dentro del territorio de Benjamín, ya era de noche. Para su consternación, nadie en la ciudad les ofreció refugio, una flagrante violación de las expectativas culturales y morales de la época. En el antiguo Israel, la hospitalidad no era simplemente una cortesía social, era un deber sagrado. La ausencia de tal amabilidad en Gibea resalta la decadencia moral de la ciudad y establece un tono inquietante para lo que estaba por venir. Al caer la noche, el grupo se enfrentó a la peligrosa perspectiva de dormir en la plaza del pueblo. Justo cuando parecía que no había otra opción, un anciano, también extranjero en Gibea, los vio y les extendió la invitación para que se quedaran en su casa. Comprendiendo los riesgos de pasar la noche a la intemperie, el anciano insistió en darles refugio, cuidar de sus animales y prepararles una comida. Por un momento fugaz, el levita, su sirviente y su concubina parecieron haber encontrado un lugar de refugio. Pero la seguridad que sentían en la casa del anciano no duraría mucho. Bajo la superficie del tranquilo exterior de esta ciudad acechaba una oscuridad que pronto estallaría en una violencia impensable. Lo que sucedió a continuación fue una revelación desgarradora de la profunda corrupción moral de Gibea. Al amparo de la oscuridad, unos hombres malvados se reunieron frente a la casa del anciano y exigieron que les entregaran al levita para poder abusar de él. Su exigencia no era simplemente un acto de violencia, sino un intento calculado de humillación, una cruel afirmación de poder y dominio. El anciano, desesperado por proteger a su invitado, suplicó a la multitud que reconsiderara sus intenciones y les rogó que no cometieran semejante atrocidad. En un gesto que escandaliza la sensibilidad moderna, ofreció a su propia hija virgen y a la concubina del levita en su lugar. Esta horrible sugerencia subraya los valores distorsionados de la época, en la que el honor masculino y las expectativas sociales a menudo superaban la dignidad y la seguridad de las mujeres. Revela hasta qué punto se había devaluado la vida humana en esta cultura de decadencia moral. Cuando los hombres rechazaron la oferta del anciano, el levita tomó una decisión que manchó para siempre su reputación. En un acto cobarde de autopreservación, obligó a su concubina a salir de la casa y a ponerse en manos de la turba. Durante toda la noche, ella fue sometida a abusos y crueldades inimaginables. Cuando llegó el amanecer, la concubina estaba gravemente herida y completamente agotada. Reuniendo las pocas fuerzas que le quedaban, se arrastró hasta la puerta de la casa donde se alojaba el levita. Allí, se desplomó, extendiendo las manos en un último y desgarrador gesto de desesperación y abandono. Cuando la luz de la mañana reveló las consecuencias de los horrores de la noche, el levita abrió la puerta para irse. Su reacción al encontrar a la mujer tendida allí fue fría y distante. Sin una pizca de compasión o dolor, dijo: «Levántate, vámonos». Cuando ella no respondió, colocó su cuerpo sin vida sobre su burro y reanudó su viaje a casa. Este escalofriante momento resalta el absoluto desprecio del levita por la humanidad de su concubina. Para él, ella ya no era una persona sino una posesión dañada, un símbolo de la corrupción moral y espiritual que permeaba la sociedad de la época. Los acontecimientos de esa noche sirven como un triste recordatorio de lo lejos que puede caer una comunidad cuando se aparta de los principios de Dios. También nos obligan a enfrentar las devastadoras consecuencias del egoísmo, la cobardía y la falta de protección de los vulnerables. Este momento es fundamental para comprender la mentalidad del levita y las implicaciones más amplias de sus acciones. Para el levita, la concubina ya no era un ser humano sino un símbolo, una posesión que él creía que estaba irreparablemente dañada. Su desapego emocional y su falta de compasión contrastaban marcadamente con el horror y el sufrimiento que ella había padecido. Esta falta de humanidad preparó el terreno para una respuesta drástica y chocante. Al regresar a su casa, el levita cometió un acto grotesco y simbólico. Cortó el cuerpo de la concubina en 12 pedazos y envió uno a cada una de las tribus de Israel. Junto con estos pedazos, entregó un mensaje que detallaba el crimen que había ocurrido en Gibea. Este acto, aunque extremo y horroroso, estaba diseñado para provocar indignación y exigir una respuesta. El levita quería asegurarse de que la nación no pudiera ignorar la gravedad de lo que había sucedido. La respuesta fue inmediata y unánime. Las tribus de Israel, horrorizadas por la evidencia y el mensaje que la acompañaba, se reunieron en Mizpa para deliberar sobre cómo responder. Su ira colectiva estalló cuando exigieron que la tribu de Benjamín entregara a los hombres responsables del atroz crimen de Gibea. Sin embargo, Benjamín, en lugar de buscar justicia, optó por proteger a los suyos y se negó a entregar a los culpables. Esta negativa desencadenó una devastadora guerra civil. Las demás tribus unieron sus fuerzas contra Benjamín, buscando expulsar el mal de su propia nación. El conflicto resultante fue catastrófico.
Miles de personas perdieron la vida en ambos bandos mientras las tribus luchaban encarnizadamente. Al final de la guerra, la tribu de Benjamín estaba casi aniquilada, y solo 600 hombres lograron escapar al desierto. Este trágico desenlace ilustra las consecuencias de largo alcance de la corrupción moral, la inacción colectiva y las lealtades equivocadas. Lo que comenzó como un único acto de violencia se convirtió en una catástrofe nacional que dejó una profunda cicatriz en la unidad y el futuro de Israel. La casi extinción de la tribu de Benjamín dejó a las tribus restantes de Israel ante un dilema moral y práctico. Tras haber jurado durante la guerra no entregar a sus hijas en matrimonio a los benjamitas, ahora se encontraban en la situación de tener que luchar para preservar el linaje de Benjamín sin violar sus propios votos. Las consecuencias de sus acciones anteriores habían llevado a una situación impensable. Una tribu del pueblo elegido de Dios estaba al borde de desaparecer. En su desesperación por encontrar una solución, las tribus idearon un plan que, si bien aseguraba la supervivencia de Benjamín, planteaba profundas cuestiones éticas. Permitieron a los hombres supervivientes de Benjamín raptar mujeres durante una fiesta religiosa y tomarlas como esposas. Esta decisión, aunque logró preservar a la tribu, fue profundamente defectuosa. Puso de relieve el razonamiento moral distorsionado que seguía plagando a Israel, incluso en sus intentos de restauración. La solución reveló cuán profundamente se habían arraigado las fallas culturales y éticas de la época, convirtiendo incluso los actos de reconciliación en decisiones moralmente comprometidas. Esta conclusión de la historia pone de relieve una verdad fundamental: cuando el pecado y la decadencia moral dominan, incluso los esfuerzos por reparar el daño suelen estar contaminados por el mismo razonamiento erróneo que causó el daño en primer lugar. Es un recordatorio aleccionador de las consecuencias duraderas de alejarse de la guía y los principios de Dios. Al llegar al final de esta narración, es importante reflexionar sobre las lecciones que nos ofrece. A pesar de su brutalidad y complejidad, esta historia contiene valiosas enseñanzas que siguen siendo relevantes hoy en día. Exploremos ahora 4 lecciones clave que podemos extraer de este relato, lecciones que nos desafían a reflexionar sobre nuestras propias vidas, nuestras comunidades y nuestra relación con Dios. Uno de los temas más llamativos del libro de los Jueces está resumido en la frase recurrente: en aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. A pesar de los terribles acontecimientos y de la casi aniquilación de la tribu de Benjamín, Dios no abandonó a su pueblo. En su misericordia, le permitió a la tribu una segunda oportunidad. Los hombres sobrevivientes de Benjamín pudieron reconstruir su linaje, reclamar sus tierras y restablecer su lugar entre las tribus de Israel. Este destello de gracia sirve como un poderoso recordatorio del carácter de Dios. Incluso en medio del caos y el fracaso, Él permanece fiel. Esta afirmación va más allá de una mera descripción, sirve como un diagnóstico profundo del estado espiritual y moral de Israel en esa época. Sin un liderazgo coherente y piadoso, el pueblo no tenía rumbo y se guiaba únicamente por sus propios deseos e impulsos. Esta ausencia de autoridad moral y espiritual creó un entorno en el que las decisiones individuales, a menudo impulsadas por el egoísmo o la conveniencia a corto plazo, condujeron a consecuencias destructivas. Cuando no hay un estándar superior o un principio rector, el peligro reside en seguir lo que se siente correcto en el momento, sin considerar las implicaciones más amplias. Esta verdad sigue siendo relevante hoy en día. Sin el fundamento de la palabra de Dios o principios morales firmemente arraigados, corremos el riesgo de caer en el mismo ciclo de caos y toma de malas decisiones. Para Israel, esta falta de liderazgo resultó en una sociedad que se desmoronó en la decadencia moral. El pueblo no solo descuidó la protección y el cuidado mutuos, sino que además participó en actos de grave injusticia. Su incapacidad para establecer un marco moral colectivo permitió que el pecado floreciera sin control, profundizando aún más la división entre ellos y Dios. Esta lección es un poderoso recordatorio de la importancia del liderazgo en todos los aspectos de la vida, ya sea espiritual, familiar o social. Los verdaderos líderes inspiran a otros a vivir con justicia, compasión e integridad. Ofrecen una guía firme que anima a quienes dirigen a buscar la rectitud en lugar de la conveniencia. Sin esa guía, las comunidades, e incluso los individuos, quedan vulnerables a la atracción destructiva de sus propios impulsos. Uno de los aspectos más desgarradores de esta historia es la flagrante devaluación de la vida humana. En un intento por proteger a su huésped, el anciano anfitrión hizo una oferta inquietante: su propia hija virgen y la concubina del levita, como sacrificios para apaciguar a la multitud. Aún más impactante, el levita, sin dudarlo ni preocuparse por su bienestar, entregó a su concubina para que fuera brutalmente maltratada.
Este acto revela un sistema de valores profundamente distorsionado, donde el honor masculino y las expectativas sociales se consideraban más importantes que la dignidad y la seguridad de las mujeres. Esta trágica deshumanización no es solo una reliquia del pasado. Lamentablemente, los ecos de esta mentalidad persisten en la sociedad moderna. Con demasiada frecuencia, se trata a las personas como medios para un fin, como desechables o menos valiosas en función de las jerarquías sociales, los prejuicios o la conveniencia. Esta narrativa nos enfrenta a un duro recordatorio de las consecuencias que tiene no reconocer el valor intrínseco de cada individuo como ser creado a imagen y semejanza de Dios. El valor inalienable de la vida humana es una verdad divina que trasciende el tiempo y la cultura. Tanto los hombres como las mujeres están imbuidos de dignidad por su Creador, y este valor exige nuestro respeto, compasión y protección, incluso en las circunstancias más difíciles. Estamos llamados no solo a honrar esta verdad, sino también a actuar de maneras que afirmen el valor inherente de cada persona. Esta lección nos obliga a examinar nuestras propias acciones y actitudes. ¿Vemos a los demás como portadores de la imagen de Dios o permitimos que los prejuicios y la conveniencia den forma a nuestras interacciones? Como seguidores de Cristo, es nuestra responsabilidad defender la santidad de la vida y tratar a todas las personas con el respeto y el cuidado que merecen, asegurándonos de que nuestras acciones reflejen el valor que Dios ha puesto en cada alma humana. La historia del levita y su concubina es un ejemplo esclarecedor del profundo impacto que pueden tener nuestras decisiones. En cada momento crítico, el levita eligió el camino de la conveniencia y la autopreservación. Sus decisiones, impulsadas por la cobardía en lugar del coraje o la integridad, desencadenaron una reacción en cadena de acontecimientos que se intensificaron hasta convertirse en una tragedia nacional. El crimen de Gibeá, agravado por la respuesta del levita, finalmente condujo a una brutal guerra civil que casi exterminó a la tribu de Benjamín. Esta narración destaca una verdad universal: nuestras decisiones tienen consecuencias. Si bien podemos tener control sobre nuestras acciones, no podemos dictar los efectos en cadena que generan. Las decisiones que se toman sin pensar en su impacto más amplio pueden provocar daños no solo para nosotros mismos, sino también para quienes nos rodean. En el caso del levita, su incapacidad para actuar con justicia y compasión tuvo resultados catastróficos, resultados que podrían haberse evitado con decisiones más sabias y basadas en principios. Esta lección nos desafía a examinar la manera en que abordamos nuestras propias decisiones. ¿Actuamos impulsivamente, impulsados por la conveniencia o el miedo, o nos detenemos a considerar el impacto a largo plazo de nuestras decisiones? La sabiduría es esencial y comienza con buscar la guía de Dios. Sus principios proporcionan una base para tomar decisiones que sean justas, compasivas y beneficiosas para quienes nos rodean. El mensaje es claro: si bien no podemos controlar las consecuencias, podemos optar por actuar de manera que refleje integridad y cuidado. Al recurrir a Dios en busca de sabiduría y alinear nuestras acciones con su voluntad, podemos enfrentar los desafíos de la vida de una manera que promueva no solo nuestro propio bienestar, sino también el florecimiento de las personas en quienes influimos. En medio de la brutalidad y la devastación de esta historia, se percibe una verdad profunda: la gracia inquebrantable de Dios. Si bien las consecuencias del pecado y las malas decisiones pueden ser dolorosas y de largo alcance, no nos ponen fuera del alcance del amor redentor de Dios. Su gracia ofrece esperanza, renovación y la oportunidad de comenzar de nuevo. La historia de la restauración de Benjamín nos desafía a reflexionar sobre nuestra propia vida. No importa cuán profundamente hayamos fallado o cuán terribles puedan parecer nuestras circunstancias, Dios siempre está dispuesto a extender su mano de misericordia. La redención es posible cuando nos volvemos a Él con corazones arrepentidos. Esta verdad es a la vez humilde y alentadora: nuestros fracasos no nos definen, por la gracia de Dios, podemos encontrar un camino hacia adelante. Esta lección es un llamado a confiar en la capacidad de Dios para restaurar y renovar, incluso cuando nuestras vidas están marcadas por errores o sufrimiento. Nos invita a buscar su guía y a recordar que su gracia es suficiente para sanar lo que está roto en nuestras vidas. En los momentos más oscuros, podemos aferrarnos a la seguridad de que la gracia de Dios es mayor que nuestros fracasos y nos ofrece la oportunidad de comenzar de nuevo. La historia de Jueces 19-21 es uno de los relatos más desgarradores de la Biblia, pero no se incluye sin un propósito. Estos capítulos se escribieron para que sirvieran como un espejo que reflejara la capacidad de la humanidad tanto para el fracaso como para la redención. Nos recuerdan el caos y la destrucción que siguen cuando nos alejamos de Dios y tomamos decisiones sin su guía. Sin embargo, incluso en los momentos más oscuros de esta narración, vemos la gracia perdurable de Dios. A pesar de las devastadoras consecuencias de sus acciones, Dios extendió su misericordia a la tribu de Benjamín,
concediéndoles una segunda oportunidad. Este profundo acto de gracia nos recuerda que, sin importar cuán bajo hayamos caído, el amor y la restauración de Dios siempre están a nuestro alcance. Él no ignora nuestros errores, pero cuando nos arrepentimos y nos volvemos a Él, Él está listo para restaurarnos y darnos un nuevo comienzo. Para concluir, los animo a reflexionar profundamente sobre su propia vida. ¿Qué decisiones han estado tomando? ¿Los están acercando a Dios o alejándolos más? ¿Han reconocido el valor de las personas que los rodean y las han tratado con la dignidad y la compasión que provienen de llevar la imagen de Dios? Si este mensaje ha tocado tu corazón, desafiado tu perspectiva o te ha enseñado algo valioso, te invito a que te tomes un momento para responder. Dale a me gusta, comparte este video con alguien que pueda necesitar escuchar este mensaje. Lo más importante, suscríbete al canal para que puedas seguir explorando estas profundas verdades bíblicas con nosotros. No dudes en compartir tus pensamientos o preguntas en los comentarios a continuación. Me encantaría saber de ti. Gracias por acompañarme en este viaje y que Dios te bendiga abundantemente.